Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 16, pero no vamos a comenzar todavía. Vamos a darle una oportunidad a que se conecten. Saludos a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal de Manatí Pueblo, que nos están viendo por otro sistema. Y ya mismito regresamos para el estudio, así que no se nos vayan. Los que recuerdan al hermano Manuel Bonilla tienen que haberle traído muchos recuerdos a esa canción espiritual. Ese himno se titula Sumisión. Es una pieza extraordinaria escrita por el hermano Manuel Bonilla y cantada por él, y que vamos a utilizar durante la clase hoy. Antes de comenzar la clase, quisiera decirle a los hermanos, especialmente quisiera hablarle a los pastores, a nuestros amados pastores. Ser pastor no te hace impermeable al COVID-19, y eso se lo decimos con cariño. Decenas de pastores en todo el mundo han muerto por el COVID-19. Peor aún, continuar dando los cultos después de haberse prohibido le ha costado la vida a decenas de laicos que se contaminaron en las reuniones que se supone que no se dieran. Así que una generación de pastores se puede perder a causa del COVID-19.
si no se toman las debidas precauciones. Y va a ser necesario una generación de relevo para ponerse los zapatos de los que han partido. Uno de nuestros líderes nos informó que nada más que en el estado de Nueva York, más de 50 pastores ya han muerto por el COVID-19. Así que entendemos que probablemente cientos de pastores en todo el mundo han muerto a causa de este virus. Así que hay que cuidarse. Quédense en la casa, hasta que pase esta peste. Cuida a tu familia, cuida a la Grey y cuida a tus vecinos. Cuidándonos a nosotros mismos, cuidamos la familia, cuidamos la Grey y cuidamos a los vecinos. Importante, no queremos olvidar a los que están en el frente de batalla. Policías, doctores, enfermeros, maestros, los que están recogiendo la basura, todos están todos los días trabajando para que nosotros podamos estar tranquilos en la casa. No dejemos de orar por ellos, mantengámoslos delante del Señor. Entre ese grupo hay docenas de enfermeros y enfermeras, doctores y trabajadores de los sistemas públicos que son creyentes y que salen todos los días a cumplir con su responsabilidad. No podemos olvidarlos, ellos están allá trabajando y nosotros tenemos un trabajo que hacer acá. Es necesario que los mantengamos en oración. No los olvidemos, por favor. Vamos a quedarnos en casa. Es un tiempo difícil, estamos claros, es un tiempo bastante difícil. Los que son barberos, los que tenían salones de belleza, no pueden trabajar, por lo tanto no tienen ingresos. La situación está difícil. Los ingenieros no podemos trabajar. Hay muchas personas, demasiadas personas sin trabajo. Pero si perdemos la vida, pues ya no necesitamos trabajar. Cuidemos, por favor, cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestros niños, nuestros ancianos. Recuerden que el COVID no discrimina. No discrimina por lo que tú haces, o por quién eres, o por la edad que tienes. La carta del padre del joven de 29 años es conmovedora. Él ya perdió a su hijo, él ya perdió a su padre, y tiene todavía otros enfermos, una nieta enferma en la casa. Por favor, vamos a cuidarnos, por favor. Necesitamos cuidarnos de esta plaga y la forma más sencilla de hacerlo es quedándonos en la casa. Ya mismito vamos a comenzar. La lección de hoy es una continuación de la lección anterior, no de la semana pasada, sino la de hace dos domingos atrás. Porque la semana pasada es lo que llaman una lección de ocasión, una lección especial, porque era el día especial de la resurrección de Cristo. Así que vamos a continuar en la clase de hoy con el estudio que está basado en la carta primera, la primera carta del apóstol Pedro. ¿Ok? Miren, Primera de Pedro 2:17, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Básicamente eso resume la lección de hoy. Claro, que hay que ir mucho más allá, pero eso básicamente es la lección de hoy, que se titula Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Está basada en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al capítulo 3, verso 13. Así que continuamos estudiando la primera carta de Pedro. Estas lecciones han sido escritas por el profesor Torraca, que le enviamos saludos. Estudiamos juntos en el colegio de Mayagüez. Hacemos un resumen breve para los que no estuvieron en la primera clase. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro aproximadamente para el año 65 después de Cristo, antes de que Nerón muriera, que murió en el año 68, y antes de que fuera Pedro martirizado, que fue aproximadamente en el año 67, y está escrita desde Roma. Los destinatarios, en su mayoría gentiles, eran una serie de personas esparcidas. Así que esta es una carta
que iba a circular por muchas congregaciones. Y eso es lo que es la actual Turquía. Pedro los llama expatriados y dispersos, los llama parte del pueblo de Dios, aunque en la lección de hoy los trata como el pueblo de Dios. El propósito de la carta era alentar en medio de la persecución, que era probablemente la persecución que desató Nerón. Y podemos resumir la lección anterior diciendo que trataba sobre el tema de la santidad, pero que vamos a continuar el tema de la santidad del día de hoy. Y en el capítulo 1, versos 13 al 16, aparece la famosa frase: sed santos, porque yo soy santo. Yo decía en ese momento que la vara que ha establecido Dios para la santidad es bien alta. Dios es santo, esa es su naturaleza. Está separado de todo lo que tiene que ver con el pecado, pero además es puro. Y esa es la vara que se ha establecido para nosotros los creyentes. Sed santos como Él es santo. Y no podemos olvidarnos del amor mutuo, el amor que nos debemos los unos a los otros, que fue la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz: que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Somos uno, que sean uno. Eso es lo que pedía el Señor, y naturalmente eso es lo que nosotros como iglesia debemos, a lo que debemos aspirar. Primera de Pedro 1:15 dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ese era el título de esa lección. ¿Okay? Vamos a la clase de hoy. La afirmación fundamental de la clase de hoy, que se titula Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Esta expresión en Cristo no quiero que la pasemos por alto, porque la vida cristiana fuera de Él no tiene ningún sentido. Nosotros fuimos a la cruz en Él, resucitamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él, todo lo que hacemos es en Él. Nosotros no podemos estar desconectados. Él es la vid, y nosotros somos las ramas, y si nos desconectamos nos morimos. Nuestra vida es en Él, en Él fuimos escogidos, en Él vivimos, y en Él finalmente vamos a morir si es que el Señor no viene antes. La afirmación fundamental dice: Dios por medio de su palabra nos orienta a comportarnos como es digno. Miren eso, en lo personal, en la iglesia y la sociedad. Hoy más que nunca existen 1000 formas y medios para uno desviarse de vivir correctamente. 1000 formas. Las más importantes, las redes sociales. Ya trataremos de tocar eso en algún momento durante la clase. Pero nosotros tenemos, por decirlo así, un código de conducta. Los cristianos no podemos vivir como todo el mundo. Y ese código de conducta tiene que incluir la vida personal, la vida en la iglesia y la vida y nuestra relación con el prójimo, en la sociedad, en la comunidad en la que vivimos. En la iglesia todos nos portamos bien. ¿Cuántos hay que salen de la iglesia a golpear a su esposa y en lo personal su vida no sirve? Por eso es que nuestra vida tiene que ser una vida íntegra, consecuente, y nuestra forma de comportarnos tiene que estar en nuestra vida personal, igual que en la iglesia, igual que en nuestra conducta en la sociedad. El versículo para meditar en primera de Pedro 2:17, leyendo de Reina Valera del 60: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto, como les dije ahorita, básicamente resume la lección de hoy. Una de las formas mejores para uno estudiar una lección es hacer un bosquejo de ella. La lección, el leccionario trae su propio bosquejo, así que podemos utilizar ese. Yo utilicé este bosquejo que está aquí, que nos permite como fraccionar la lección en temas que podamos atender por separado, pero que van conectados.
Estas son exhortaciones para vivir piadosamente. Entonces vamos a comenzar con vivir en santidad parte 2. Son consejos prácticos que ya vamos a entrar a ellos. Eso está en el capítulo 2, versos 1 al 3. Luego, vivir como elegidos en Cristo. En Cristo otra vez. Capítulo 2, versos 4 al 10. Esas son formas de vivir piadosamente. Vivimos en santidad, vivimos como que somos elegidos en Cristo y vivimos en sumisión. Esta es una palabra que no le gusta mucho a nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que se basa básicamente en la rebeldía. Por eso necesitamos tantas leyes y tantos policías y tantas formas de hacer que las cosas se hagan bien, porque los seres humanos no queremos vivir de esa forma. ¿Okay? Así que vamos a atender estos 3 temas durante la clase: vivir en santidad, vivir como elegidos en Cristo y vivir en sumisión. Esas 3 son las exhortaciones que Pedro hace para que nosotros podamos vivir piadosamente la vida cristiana. Vamos a comenzar con vivir en santidad. La porción que vamos a utilizar es 1 de Pedro 2, 1 al 3, dice: desechando pues, esta expresión que está aquí. Esa frasecita sencilla que está ahí, lo que nos dice es que Pedro se está refiriendo a lo que estudiamos en la lección anterior que les mencioné. Por eso esto se llama vivir en santidad parte 2, porque la parte 1 la estudiamos en aquella lección, hace 2 domingos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, aunque me parece que esta traducción al final no es la correcta, sino que ahí lo que afirma es que hemos gustado de la benignidad del Señor. Miren, el nuevo nacimiento es un regalo de Dios. No tenemos que hacer mucho para alcanzar el nuevo nacimiento. Esa es la realidad, es un regalo. En ese sentido, el creyente, el que recibe a Jesús, está en una actitud pasiva, recibe el efecto. Y entonces se da esta expresión, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento. Lo que llaman en la teología la regeneración. Somos nuevas criaturas. Es el tema, miren, es el tema también de muchas de las películas que vemos de Hollywood. Miren a ver si no es cierto que si vemos a Avatar, vamos a ver un nuevo nacimiento. A una nueva, hasta un nuevo cuerpo tiene al final Sony. Lo transforman de un cuerpo humano al cuerpo, ya no es un avatar, sino que ahora va a ser uno de los miembros de la tribu de Pandora. Hay un nuevo nacimiento allí. Pues nosotros los cristianos hemos nacido de nuevo y no hemos hecho mucho para eso, excepto creer. Esa es la realidad. Hasta ahí todo está tranquilo, no hay problema, nosotros no tenemos mucho que hacer. Ahora es importante que nosotros entendamos que a partir del momento en que nacemos de nuevo, comienza un proceso de santificación. Y el creyente está llamado a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que ha adquirido y que le ha sido dada de gratis, pero que él ha recibido. Recuerden que el creyente vamos a decirlo de esta manera, es enamorado por el Espíritu Santo, siendo no creyente. Es llamado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza los medios para tratar de hacer que su corazón sea sensible al llamado. Entonces el creyente recibe el llamado, acepta a Jesús como Salvador, y a partir de ese momento comienza un proceso que se llama santificación, y que es un proceso que no va a terminar hasta que nos vayamos con el Señor, que Él nos llame a su presencia, o que suene la trompeta y nos vayamos con Él. El creyente entonces debe vivir básicamente por agradecimiento, como una persona que ha nacido de nuevo. Se espera que haya un cambio en su vida. Se espera que haya un cambio en su vida.
Desafortunadamente, más y más personas vienen y dan un paso al frente y dicen que aceptan a Jesús como su Salvador, pero luego continúan viviendo igualito que estaban viviendo antes del nuevo nacimiento. Eso es algo que es completamente incompatible. Lo que está diciendo aquí Pedro es desechando. Kistemaker dice que eso es como decir, quítense el vestido. Esa era nuestra naturaleza, esa era la ropa que teníamos puesta. Ahora en el nuevo nacimiento se nos pide que nos desvistamos de todo eso que está ahí. Miren que se usa la expresión todas. Toda forma de malicia, toda forma de engaño, toda forma de hipocresía, toda forma de envidias en plural y todas las detracciones en plural también. Hay que desvestirse. La malicia es mala voluntad. Mala voluntad. El engaño es falsedad, seducción, difamación, traición. La traición es un engaño. El engaño toma la apariencia de la verdad, porque si no, no podrían engañarnos. Por eso es que Satanás se disfraza como un ángel de luz, porque quiere engañarnos. El engaño entonces toma la apariencia de ser verdad. De hecho, puede comenzar con una verdad y entonces disfraza el engaño de esas verdades. Por eso es que es importante que nosotros entendamos. La envidia es el deseo de poseer lo que tiene otro. Hay un ensayo escrito por un autor puertorriqueño que se titula Ambición y no codicia. Ambición y no codicia. Que puede ambicionar a alcanzar cosas, pero nunca codiciar lo que otro tiene. Seamos felices con lo que tienen los otros. Seamos felices con lo que tienen los otros. Qué bueno que lo tienen, que lo disfruten. ¿Sabe qué? La envidia lleva normalmente al rencor. Increíble, al rencor contra la persona que tiene lo que yo no tengo. ¿Qué culpa tiene él? A lo mejor lo trabajó bien fuerte, a lo mejor lo luchó, lo alcanzó, hizo lo correcto, no hizo trampa. Pues vamos a dar gracias a Dios. Las calumnias. La hipocresía. Mentiras sabiendas. Regar rumores sin confirmar, que eso se da mucho por internet. Tenemos que tener un cuidado con eso, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de regar rumores que no hemos confirmado. Eso nos puede traer serios problemas, incluyendo problemas legales. Mentir sobre la conducta de alguno. Eso no podemos nosotros, los cristianos, vivir de esa forma. Todas estas cosas, dice Pedro, deben desecharse como un vestido viejo que ya no me sirve. Mi vieja naturaleza quiere regresar y empoderarse y destruir en mí la nueva naturaleza. Está en mí que no permitirlo. Debemos desechar. Esa es una actitud. Alimentarme con los alimentos correctos. Pedro usa un símil muy interesante, dice como niños recién nacidos. No es que nosotros debemos ser ser niños recién nacidos toda la vida. No. Hay otras exhortaciones en la Escritura que debiendo ser ¿qué? Ya adultos y de estar comiendo alimentos sólidos, no tienen que seguir dando el baby food. No, pero así no podemos. Lo que Pedro está utilizando es un símil, como niños recién nacidos que anhelan. Hemos visto videos donde un niño acabadito de nacer se lo ponen en la barriga a la madre y él va de alguna manera por un GPS que tiene, va derechito a buscar el pecho de la mamá.
va a comer. Nosotros debemos tener el mismo anhelo, anhelar crecer. Y para eso necesitamos alimentarnos. Y el alimento correcto es la palabra. Ahora, es importante que entendamos que la palabra para nosotros y la palabra para ellos no es la misma. Cuando Pedro escribe, probablemente lo único que estaba circulando tal vez era el Evangelio de Marcos, probablemente algunas de las cartas de las cartas escritas por el apóstol Pablo, tal vez Lucas estaba circulando, no podemos asegurarlo, pero estaba el Antiguo Testamento. Así que cuando Pedro exhorta a alimentarnos con el alimento no adulterado, el alimento puro de la palabra de Dios, está refiriéndose al Antiguo Testamento y a los escritos cristianos que estaban circulando en ese momento, que a lo mejor podríamos decir que eran el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es importante que nosotros entendamos, la iglesia es un organismo vivo y nosotros tenemos que alimentarnos. Y el alimento que se nos ha provisto a la iglesia, a los creyentes, es las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que alimentarnos de aquí. Aquí Dios ha dejado claro cómo es que nosotros debemos vivir. Qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Cómo vive un cristiano que ha nacido de nuevo. Por favor, estudiemos las Sagradas Escrituras. Ahora también, Pedro utiliza una expresión bien importante y además como extraña. Pedro dice que somos unas piedras, pero que estamos vivos. Así que Pedro está siendo metafórico. Nosotros somos piedras porque estamos siendo utilizados para construir un edificio. Y él tiene una intención de traer una imagen que es muy importante. Somos piedras, pero somos piedras vivas. Y con esas piedras vivas se está formando un edificio. Y la base de ese edificio es Cristo. La iglesia es un edificio espiritual que está creciendo, que crece todos los días, mientras se van añadiendo piedras vivas a ese edificio. Pero la base no cambia. El edificio va a continuar creciendo y la base va a soportar todo el edificio. Pero la base no cambia. La base es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Primera de Corintios capítulo 3, versos 10 a 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido establecido, es Cristo. En otra porción se habla de la base de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. O sea, los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Nadie, pero esos profetas del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento señalaban a Cristo. Cristo es la base, el fundamento. No hay otro fundamento. Nuestra vida solamente puede ser construida sobre ese fundamento. Ese fundamento no puede ser cambiado. No necesita que se le añada. No necesita que le coloquemos al lado alguna filosofía, algún sistema social o algún sistema psicológico. No, ese es el fundamento. Cristo es el fundamento. No hay más nada que buscar. Incluso Jesús llega en un punto en que dice: miren, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que en ese sentido Jesús es sumamente radical
La base está establecida y esa base no puede sufrir cambio. Ahora, también Cristo, miren, los edificios en la antigüedad se construían de piedra y las piedras eran básicamente todas del mismo tamaño, eran cortadas fuera del lugar, utilizando las herramientas que tenían para prepararlas, y cuando llegaban al edificio para colocarse, se supone que cayeran en el sitio perfectamente establecidos. Pero en alguna piedra llegaba y no encajaba, no caía perfecta en el lugar, y entonces el edificador decía, pues deséchenla, esa no me sirve. Cuando aquí Pedro está hablando de que Cristo es la piedra angular, está diciendo que Cristo es la piedra principal del edificio, el que marcaba una esquina. También se utiliza para formar los arcos y la piedra llave del centro que sostenía todo el arco. Pero Cristo en este caso es la piedra angular, la piedra principal del edificio, a partir del cual se construye el edificio. Pero dice Pedro, que esta piedra ¿qué? Fue desechada por los edificadores. Fue echada al lado. No encajaba, y esa es la realidad. Jesús no encajaba en el sistema de los religiosos de su tiempo. Y yo me imagino que tendría que ser bien duro para estos religiosos escuchar a Jesús decir, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. O sea, ellos les enseñaron así, pues yo les enseño de esta forma. O sea, él no encajaba. Y finalmente lo llevaron a la cruz y lo mataron. Claro, conforme al propósito de Dios. Cuando Pedro llega a este punto de hablar de la piedra angular, Pedro está citando porciones del Antiguo Testamento. Isaías 28, 16, Salmo 118, 22, Isaías 8, 14. En la cita del Salmo 118, 22, el salmista toma prestada una imagen del gremio de la construcción. La piedra que desechada por los edificadores. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las piedras que no pasaban la inspección eran rechazadas. Jesús, para los efectos humanos, no pasó la inspección, fue rechazada. Pero dice Pedro, y dice en el Antiguo Testamento, la piedra que desechada ha venido a ser ¿qué? La piedra principal del edificio. Los incrédulos rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús, que es la piedra sobre la que únicamente se puede construir un edificio espiritual. Los incrédulos rechazan a Jesús. Dios es el arquitecto principal y coge la piedra rechazada por los edificadores y la coloca como piedra principal. Y esta piedra principal, dice la Escritura, dice Pedro, es una piedra que hace que tropezar. Los judíos tropezaron seriamente en esa piedra, muy seriamente. Los judíos tropezaron en la piedra. Tan grande y tan fuerte fue el tropezón que decidieron que había que salir de la piedra. La piedra nos hace tropezar porque nos deja sin excusas. Nos deja completamente sin excusas. Si Él es quien dijo que era, y Él ha establecido que cómo son las cosas y que en ninguno otro hay salvación, pues entonces que las personas tienen que tomar una decisión. Cristo es la pregunta que requiere una respuesta. Si tú decides dejarlo de lado, ya contestaste. Si tú decides rechazarlo, ya contestaste. Si decides hacerte loco y no mirar para allá, ya contestaste. Se requiere una respuesta, una decisión. Porque el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama.
hay que tomar una decisión y la decisión tiene que ser: o lo acepto y paso a tener una vida nueva y a vivir como Él quiere que yo viva, o lo rechazo y vivo como yo quiero, y al final recibo pues lo que merezco. Otro punto importante sobre vivir como elegidos en Cristo es nuestra identidad en Él. Pedro, utilizando otra vez el lenguaje del Antiguo Testamento, que está en Isaías capítulo 43 y verso 21, dice que nosotros somos el linaje escogido, y añade: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¡Wow! ¡Qué descripción tan extraordinaria! Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y todo eso está en la primera mitad del verso 9 en el capítulo 2. Linaje es pueblo, pueblo escogido. Ahora Pedro, que comenzó diciendo en el capítulo 1 que somos parte del pueblo de Dios, ahora trata a la iglesia como el pueblo de Dios. Pedro ve a los creyentes como pueblo de Dios. Real sacerdocio, somos sacerdotes del reino, con acceso directo al trono por medio de Cristo, que ejerce su ministerio como sumo sacerdote y que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Antes teníamos que ir, en el Antiguo Testamento había que ir delante de Dios a través del sacerdote, que expiaba por él mismo porque tenía sus pecados, tenía su necesidad, y luego expiaba por el pueblo. Y si nosotros nos queríamos acercar, nos acercábamos por un mediador. Ahora no hay otro mediador, Cristo, y está sentado a la diestra del Padre. Así que cada creyente es que es un sacerdote que ejerce su ministerio, y lo puede ejercer en su casa, en el trabajo, lo puede ejercer en la comunidad, y es como un delegado del reino de los cielos. También describe Pedro a la iglesia como una nación santa, es decir, separada para el servicio de Dios y separada del pecado. Separada para el servicio de Dios y separada del pecado. La iglesia es un pueblo diferente. No puede ser igual que el resto de la sociedad. Cuando perdemos la identidad y se nos confunde con el resto de la sociedad, hemos perdido nuestra identidad. No podemos perderla. Es importante que entendamos que aunque ahí dice que somos una nación santa, eso no significa que no pecamos. Todos pecamos. Juan lo dice claramente. Si alguno dice que no peca, pues miente a sabiendas, culpable. Ahora es importante que los creyentes no se acostumbran a pecar, no pecan deliberadamente ni viven pecando, sino que pueden pecar en ocasiones. Por eso pues tenemos que presentarnos delante del Señor. Aún así, Pedro nos llama nación santa. Y cuando Pablo escribe, por ejemplo, la carta a los Corintios, los llama también un pueblo santo. Y si usted lee la carta se va a dar cuenta de los enormes problemas que tenía esa congregación, pero ese era el pueblo santo de Dios. Y miren, es un pueblo que adquirido, o para ser adquirido a precio de sangre, que ha sido comprado de toda raza, pueblo, lengua, etnia, nación, por todo el mundo. Está regada esta iglesia. Están en el mundo. Importante que sepamos esto, que no lo olvidemos. Estamos en el mundo. Somos parte de esta sociedad, pero no pertenecemos aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios nos llamó en Cristo, nos redimió, nos santificó y prometió volver por nosotros. Somos ciudadanos del reino de los cielos.
podemos decir que tenemos doble ciudadanía si alguno quiere. Tenemos una ciudadanía aquí abajo en la tierra, pero somos ciudadanos principalmente del reino de los cielos. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. El propósito de nosotros, para el que Dios levantó la iglesia, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar el mensaje del Señor. Este es el trabajo que le corresponde a la iglesia. Donde fracasó Israel, entró la iglesia. El plan de Dios con Israel era que Israel fuera luz a las naciones, a todos sus vecinos alrededor, que les mostrara el camino correcto. Ese era el plan de Dios para con Israel. Pero Israel, que en vez de hacer que ellos se convirtieran al Dios del cielo, ellos adoptaron las costumbres y los dioses y las religiones que no le agradaban al Señor. Se diluyeron y finalmente pues tuvieron que ir en cautiverio. Somos un pueblo que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Misericordia es cuando no se nos da lo que nos corresponde, lo que merecemos. Nosotros teníamos sobre nosotros la carga del pecado y debíamos pagar por eso. Pero Jesús, que intervino, Dios intervino en su misericordia enviando a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que pagar, porque la verdad es que no podíamos hacerlo. Antes éramos un pueblo que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Capítulo 2 y verso 10. Somos un pueblo otra vez compuesto de peregrinos y extranjeros que vamos de paso, que no somos de aquí. Cuando vamos al asunto del tercer punto, que es la sumisión, tenemos que tocar un poco sobre la naturaleza nuestra naturaleza pecaminosa. La intención de nuestra naturaleza es la rebelión. Eso fue lo que pasó en el Edén. Dios le da una orden a una pareja, ellos decidieron rebelarse contra Dios y no. Claro que fueron engañados, pero estaba clara la orden de Dios. De ese árbol no se podía comer. Así que la rebelión está metida en el ADN de los seres humanos. Y vivir en sumisión, que es una de las formas de vivir piadosamente en Cristo. Vivir en sumisión no está en la naturaleza de los seres humanos. Es bueno que Jesús haya venido a la tierra, porque Jesús vino aquí siendo Dios, y Él decía, no, porque yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre que me manda yo hago. Lo que Él dice, yo hago. Lo que Él me revela, pues eso es lo que yo digo. Jesús estaba bajo autoridad. Eso es algo que habría que verlo un poquito en la teología, porque eso es parte del asunto económico, de la divinidad, cada uno en su rol, y en este caso Jesús estaba en la tierra. Pero Jesús estaba bajo todos los efectos prácticos, bajo la autoridad del Padre, estando aquí en la tierra. Y nos enseñó eso a nosotros la iglesia. Y la iglesia debe vivir en sumisión. Pero ojo, que no es sumisión absoluta. Es importante. Primero nos dice que debemos estar sujetos a las autoridades superiores. Importante. Esto no incluye hacer alianzas políticas con políticos que nosotros conocemos su naturaleza. Las alianzas políticas están fuera de consideración en este asunto de la sumisión. Y la obediencia es una obediencia condicionada. Todo lo que es contra la fe no tiene por qué obedecerse. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dijo Pedro a los que le dijeron que no puedes predicar.
Imagínense decirle a un hombre que acaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que habló en otras lenguas y que predicó un sencillo sermón inspirado por el Espíritu Santo, un pescador que conocía probablemente muy poco de las Escrituras, ahora inspirado por el Espíritu Santo, da un sermón basándose en el Antiguo Testamento y llegando hasta el Nuevo Testamento y hasta la obra de Jesús, y se convierte en 3.000 almas. Y ahora vienen las autoridades religiosas y dicen, no pueden seguir hablando acerca de este nombre. Y entonces Pedro les hace la pregunta, entonces considérenlo usted mismo, si es menester obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Todo lo que no sea un asunto de ¿qué? De conciencia, que vaya contra nuestra fe, estamos llamados a obedecerlo. Pero todo lo otro no. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Y la sumisión a la autoridad es la voluntad de Dios. Hay que respetar las leyes. Hay que respetar las leyes, mi hermano. A mí me ha dolido muchísimo saber que un pastor retó las leyes. Le dijeron, no se permiten las reuniones. En este asunto del COVID-19, no se permiten las reuniones. Y él dijo muy engrandecido, la única forma que yo voy a dejar de asistir a la iglesia es que esté enfermo o esté muerto. 2 semanas después había muerto por COVID-19 y había un grupo de su congregación también enfermos. Debemos respetar las leyes. ¿Qué ha hecho el COVID? Ahora tenemos una iglesia en cada casa y podemos transmitir. Y lo que yo enseñaba a mi grupo de 30 o 40 caballeros en la escuela dominical de la Iglesia de Dios Pentecostal en Manatí, ahora me pueden escuchar por todo el mundo, enseñando la misma clase que le daba a ellos. En todo el mundo me pueden escuchar y pueden aprender de la palabra del Señor. Esta es una oportunidad, es una crisis, no hay duda. Estamos asustados, pero nada, estamos confiando en el Señor y seguimos que nos quedamos en casa y obedecemos las leyes. Hay que respetar al rey. Y por cierto, había unos gobernadores que estaban bajo el rey, hay que respetar a los gobernadores y a los presidentes y a los obispos del concilio. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que tenerlos en estima, hay que orar por ellos y hay que presentarlos delante del Señor porque tienen una tarea titánica que hacer en este tiempo. Ahora pasa el apóstol Pedro a hablar de la relación entre los amos terrenales y los siervos de la casa. Y Pedro dice que los siervos de la casa, los criados, deben estar sujetos a sus amos terrenales. Habían muchas razones para que una persona fuera siervo en una casa. Podía hacer su trabajo, podía ser esclavo en la casa, podía ser esclavo por deudas, podía ser esclavo porque fue atrapado en una guerra. Pero la situación de los esclavos en el tiempo bíblico y en ese tiempo, por lo menos en Israel, no era tan complicada. Pero miren esto que dice Pedro, que es bien importante. Los siervos deben estar sujetos a sus amos terrenales, incluso si el amo es difícil. Y yo me pregunto, ¿y eso no incluye a los jefes terrenales? ¿Cuántos tienen jefes difíciles? Y también hay que estarles sujetos. Otra vez, recuerden que todo esto tiene que ver con lo que no es contrario a la fe, con lo que no va contrario a las cosas que nosotros creemos. Claro, si uno trata el asunto de la esclavitud, pues hay otros pasajes de la Escritura que tratan el tema y que sería muy importante considerar. Por ejemplo, Efesios 6, 5 al 9, Colosenses capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 6 y Tito capítulo 2.
Todos son lugares donde se puede tratar el tema de la esclavitud, que se trata bastante extensamente en las cartas de Pablo, y que allá hay otras cosas que hay que considerar que es muy importante. Por ejemplo, si el amo era creyente, si el siervo era cristiano y el amo no era cristiano. Ok, si el amo es cristiano y el siervo no es cristiano. Todas esas son consideraciones que se pueden atender estudiando esos pasajes que les mencioné. Pues Pedro nos dice, miren, y si nos toca pues pasarla mal con un jefe difícil, pues sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó, que Él padeció siendo inocente. Si sufrimos, que no sea por hacer el bien, perdón, por hacer el mal. Si sufrimos, que no sea porque nos lo merecemos, pero si sufrimos haciendo el bien, pues estamos en buena compañía. Como dice la Escritura en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que sea mintiendo. El Señor nos dejó ejemplo. Luego el apóstol pasa a tratar la sumisión dentro del matrimonio, la sumisión que yo llamo sumisión mutua. Y Pedro, exhortando a las mujeres de las congregaciones a las que escribe, les dice que su atavío no sea externo, sino interno, que es lo que corresponde a mujeres piadosas. Y permítanme hacer un breve paréntesis aquí. Yo tuve un pastor en una ocasión que nos enseñó que cuando uno se para al frente a cantar, uno va a mostrarlo a Él. Lo importante es Él. Así que uno va vestido de la forma que menos llamativa posible. Por eso es que en algunos coros ustedes ven que todo el mundo está vestido de negro. Sencillo, sin ninguna complicación, todo el mundo que está llamando la atención hacia el que es importante. Y en este caso, cuando la mujer se atavía internamente, está llamando la atención hacia el que es importante. Y no está llamando la atención por otras razones. Así que ese es el llamado del apóstol Pedro a la mujer. Y al hombre le dice, mire, dale lugar a la mujer que corresponde. Vive con ella sabiamente. Los esposos deben amar, honrar y respetar a su esposa. Deben cuidarla. ¿Son inferiores las mujeres? Por supuesto que no. Si los hombres fuéramos bien objetivos, podríamos decir que ellas son muy superiores en algunas cosas. Muy superiores. Cada cual en su rol. Lo importante aquí es el rol que Dios ha establecido. A la mujer se le pide que esté sujeta al esposo, pero el rol que Dios ha establecido no significa que la mujer es inferior. Es sencillamente el rol. Delante de Dios son coiguales, van a tener la misma herencia, el mismo lugar en el cielo, son salvados por la misma sangre, costaron al mismo precio. Así que no hay ninguna diferencia. Son iguales, pero tienen roles diferentes dentro del matrimonio. El amor, entonces, cierra el apóstol diciendo, el amor debe ser mutuo. Debemos amarnos unos a los otros. Recuerden que estos son exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. El amor debe ser mutuo. Los creyentes debemos tener el mismo sentir. ¿Que debemos pensar iguales? Por supuesto que no. Aquí nosotros tenemos que tener unidad en la diversidad, porque pues, cada uno tiene su mente aparte, ¿ok? Pero todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos vivir, tener el mismo sentir, a dar en la misma dirección, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Y el apóstol termina diciendo, y si me permite, voy a leer lo de las Escrituras, buscando Primera de Pedro, capítulo 3. Permítanme un segundito. Con esto voy a cerrar.
Primera de Pedro, capítulo 3. A partir del verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Debe ser el himno, debe ser el himno, sumisión, el que en este momento nos pueda dar la clave. Recuerden el himno que pusimos al principio, de Manuel Bonilla: no es lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que le va a decir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir. Dice, debemos ser amigables, debemos ser amigos en la iglesia, no devolviendo mal por mal, porque alguien puede hacernos mal, sino que ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tenemos una herencia pendiente y la vamos a recibir en su tiempo. Porque dice el apóstol: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuidado con eso. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. El Señor está atento a nuestras necesidades, incluso y ahora más en este tiempo del COVID-19. El Señor está atento a nuestras necesidades, atento a nuestras oraciones. Contestará cuando Él estime que es correcto hacerlo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está, pero sin embargo, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él no puede ver el pecado, aunque ama al pecador. Y termina el apóstol diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A nosotros no nos puede hacer daño nadie, a menos que Dios que lo permita. Claro, eso significa que nosotros hemos de ser diligentes y hacer las cosas que tenemos que hacer. Terminamos escuchando al hermano Manuel Bonilla y volvemos para orar. Cuando ese himno salió por primera vez, yo lo hice un himno para mí. Me habló directamente al corazón. Escúchenlo. Saludamos una vez más a todos los que nos escuchan. Saludo muy cariñoso a nuestro pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Manatí Pueblo, que pertenezco allí. Yo soy maestro de caballeros en esa congregación. Muy honrado, porque yo creo que el Señor me llamó a enseñar. Por eso estamos haciendo esto. Muchas gracias por su atención.
Los invitamos al estudio de la próxima semana. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos exhorta, Señor, a vivir vidas piadosas, Señor, en el ámbito personal, en la iglesia, en la comunidad. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos, Señor, demostrando así que somos buenos creyentes. A vivir, Señor, en santidad en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las redes sociales. Que no se diga que las redes sociales somos una cosa y que en la iglesia somos otra cosa. Ayúdanos a vivir vidas íntegras como tú quieres que vivamos, Señor. Mira las peticiones de los que nos escuchan, Padre. Contesta las peticiones de cada corazón, Señor. Sana cada cuerpo enfermo. Señor, pon tu protección especial sobre los obreros, Padre amado, que están en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, Señor, que arropa al mundo. Cúbrelos, Padre. Cúbrelos, Señor. Protégelos, Padre mío. Ayúdalos, dale fuerzas. Trabajan horas incontables, Señor, sin descanso. Ayúdalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tengas misericordia de este terruño bolincano en el que tú nos has puesto, Señor, para trabajar para ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias creyendo. Amén y amén. Los invitamos al estudio de la próxima semana. Y recuerden, quédate en casa, no lo pierdas. Y recuerden que esta clase va a estar puesta, pues, grabada en nuestro canal de YouTube, Alfredo Luciano Lugo. Así que si alguno no la ha podido ver, se suscribe al canal y entonces la puede ver. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Dios le bendiga.